Bueno, y ahora sí vamos a dar inicio a la unidad 1 de climatología agropecuaria. Perdón, me quedó mal el título. Donde vamos a ver la parte de elementos meteorológicos. Vamos a ver un poco de definiciones de meteorología, climatología, conceptos de tiempo y clima, interpretación de datos climáticos, dónde podemos obtener algo de información, cómo se interpretan, el concepto de elementos y factores del tiempo y del clima, un breve resumen de lo que es la atmósfera, cómo está compuesta, la estructura vertical, cómo se clasifica en función de la temperatura y en función de la homogeneidad de sus moléculas o de los distintos componentes de la atmósfera. Veremos también algo de cómo está organizada la actividad meteorológica en el mundo, la recopilación de datos, las estaciones meteorológicas, eh, un poco un pantallazo de cómo los servicios meteorológicos, no solo en Argentina, a nivel global, van obteniendo esa información y posteriormente se procesa para distintos fines, ya sea pronósticos, ya sea análisis climáticos, etc. Bueno, la meteorología es una rama de la física que estudia la atmósfera y los fenómenos físicos que allí acontecen. El objetivo de la misma es estudiar los sucesos atmosféricos y fundamentalmente con el fin de lograr modelos predictivos del tiempo. Ya ponemos tiempo acá, después vemos la definición exacta de tiempo. Pero bueno, cuando hablamos de meteorología, en general es observar lo que sucede en la atmósfera y generalmente se habla con fines predictivos, ya sea a corto o mediano plazo. Mientras que hablamos de climatología como una rama de la geografía que estudia cómo se distribuyen los climas en la superficie terrestre, cómo se distribuye y cómo varían. Obviamente hay superposiciones entre estas dos disciplinas, un poco adelantándome al concepto de tiempo y clima, la meteorología que trabaja en la predicción del tiempo tiene, digamos, un rango espacial, un rango temporal diferente al del clima, que cuando hablamos de climas ya estamos agregando la variable de largo plazo. O sea, decimos que tenemos un clima templado porque habrá una determinada temperatura promedio en las últimas décadas. Y bueno, vamos de esa forma tratando de incorporar el concepto de tiempo y clima sin definirlo. De alguna manera la meteorología requiere alimentarse del estudio, como insumo del estudio del clima, de cuáles son los valores medios para una determinada localidad y cómo se desvían, cómo varían determinadas variables a lo largo del tiempo. Es decir, lo que sucedió en las últimas décadas es un insumo para tratar de comprender y de pronosticar lo que va a suceder en los próximos días. Bueno, y también tenemos distintas ramas, como ser la meteorología agrícola o agrometeorología, que se ocupa específicamente de los factores atmosféricos que afectan a la producción agropecuaria. Es decir, es una rama más específica de la meteorología. Y de alguna manera evalúa la interacción entre la agricultura y el ambiente. Vamos a ver un poco, ya que cuando hablamos del clima o del sistema climático, tenemos que tener nociones de los conceptos de sistema. Siempre lo habrán visto o lo estarán viendo a lo largo de la carrera, que todo sistema, se define un sistema como un conjunto de componentes, un conjunto de elementos que están interconectados entre sí y que en conjunto funcionan como un todo. Hay determinados límites y bueno, en función de esta definición aparecen distintos tipos de sistemas. Vamos a ver la definición de sistemas abiertos. Esto básicamente es cómo ese sistema intercambia energía y materia
con el exterior. Un sistema abierto es aquel que intercambia tanto materia, sale y entra materia, e intercambia energía, sale y entra del sistema energía. En contraposición tenemos los sistemas cerrados, donde no existe intercambio de materia, o al menos se la considera despreciable, no sale ni entra materia. Sí tenemos intercambio de energía. Puede ingresar y puede salir energía. Y luego tenemos los sistemas aislados, que son aquellos en los que no hay intercambio ni de materia ni de energía con el entorno. Un resumen de las tres definiciones. Un sistema aislado, no entra ni sale energía ni materia. Un sistema cerrado donde sale y entra energía, pero no ingresa materia, ni sale materia. Y un sistema abierto donde hay salidas y entradas de energía y materia. En base a estas definiciones, se animan a esbozar o a arriesgar cuál de las tres definiciones es más es la que más se asocia con o en la cual encuadraría el planeta Tierra. Un sistema cerrado, exactamente. Porque si bien pueden ingresar meteoritos, algo de materia es despreciable, el intercambio de materia con el espacio, pero sí hay intercambios más que significativos, y por suerte que tenemos intercambios de energía, fundamentalmente ingresos de energía solar y egresos de energía solar también, porque hay parte que es reflejada, y energía que emite la misma Tierra, pero ya veremos en la unidad 2, en la parte de radiación, cómo es ese balance energético. Habiendo ya comentado la definición de sistema, vamos a ir directamente a lo que es el sistema climático, donde hay componentes relacionados entre sí, como en todo sistema, y podemos encontrar 5 componentes. La atmósfera, que es toda la parte de gases que cubre a la corteza terrestre, en la cual hay no solamente gases, sino que hay aerosoles, definimos como aerosoles a todas las partículas sólidas en suspensión, y tenemos también, por ejemplo, agua en estado líquido, que forma parte de la atmósfera, las gotas de agua, ya sea nubes, neblinas, niebla, etc. Luego tenemos la hidrosfera, que es la parte líquida de la Tierra, ya sea a nivel de superficie, en océanos, ríos, lagos, lagunas, o en profundidad, como ser acuíferos. La criósfera, son todas las estructuras de hielo y nieve a lo largo del planeta. La litósfera, que vendría a ser toda la envoltura rocosa, que constituye lo que se conoce como corteza terrestre. Y la biosfera, que serían todos los seres vivos. Esta definición de biosfera por ahí va en contra de la definición de biosfera que por ahí se da en biología, pero bueno, vieron que muchas veces sucede, cada rama, cada disciplina la toma de una forma diferente. Nosotros acá la definimos como los seres vivos del sistema climático. Cada uno de ellos son subsistemas heterogéneos, con propiedades físicas bien definidas, que los difieren entre sí, y entre estos sistemas hay intercambios de energía, de flujos de energía, flujos de momento. Es una cuestión bien física, no hace falta que ahondemos mucho más. El ejemplo más típico cuando se habla de momento es, se habla de masa, una determinada masa con determinada velocidad. Lo más típico es el viento. Mayor masa o mayor velocidad es mayor momento. Y le imprime momento, digamos, hay un flujo de momento de los vientos hacia los océanos que determinan las corrientes oceánicas. En definitiva, el viento termina repercutiendo por el flujo de momento sobre el movimiento del agua en los océanos. Así como tenemos estos dos flujos, tenemos los ciclos de la materia. O sea, hay flujo de energía y momento, y hay ciclos de materia. Es ciclo porque así como puede haber materia que va de la atmósfera a la hidrosfera o a la criósfera, puede luego volver componiendo así un ciclo. La única fuente o la principal se podría considerar como única fuente de energía externa del sistema climático es la radiación solar. Si bien puede haber otras, o sea, hay otras estrellas que perfectamente uno podría hacer un cálculo, la cantidad de energía que llega de otras estrellas es despreciable.
Bueno, y acá tenemos esos 5 componentes sumado al componente socioeconómico, el componente antrópico, que no es algo menor considerando el contexto de cambio climático antropogénico en el cual nos encontramos. Algunos resúmenes del sistema climático con los distintos componentes. Es simplemente esquemático y la fuente externa de radiación. Bueno, el sistema climático está en lo que se conoce como un equilibrio dinámico, pero no es una constante. Las distintas variables a lo largo del sistema climático, en los distintos componentes, se encuentran fluctuando y bueno, puede haber perturbaciones en cada uno de estos componentes que generan una nueva situación de equilibrio. En definitiva, el sistema climático se encuentra en evolución constante y ante una determinada perturbación hay partes del sistema climático que tienen una respuesta más rápida que otras. Ese tiempo de respuesta, o se define como tiempo de respuesta a una perturbación, veremos que, bueno, de todos estos componentes, el de mayor, del tiempo de respuesta más corto, o que logra un nuevo equilibrio en menor tiempo, es la atmósfera, considerando puntualmente como la capa más baja la troposfera. Se habla de que en una semana, luego de una perturbación, puede alcanzar un nuevo equilibrio. Mientras que componentes como la hidrosfera puede tardar meses o años o décadas y bueno, es el caso más extremo la litósfera, hablando de millones de años, igual que la criósfera. Bueno, ahora sí vamos a la definición de tiempo y clima. Y después veremos un error común que se comete cuando se brinda información al respecto. Definimos al tiempo como el estado atmosférico transitorio, es decir, de un determinado momento, en una determinada ubicación, en un determinado lugar, sobre la superficie terrestre. Es decir, cómo se encuentran las variables meteorológicas en un determinado momento y lugar. Hoy hace determinada cantidad de temperatura, hay un viento de tantos kilómetros por hora, hay tal valor de humedad relativa, es un dato de hoy, de un momento determinado, en un lugar en particular. Mientras que en contraposición, la definición de clima es el estado medio de la atmósfera en un periodo originalmente se hablaba de 30 años, hay ahora por ahí algunas definiciones toman hasta valores tan cortos como 10 años, pero es un valor mínimo, diría yo, como para hacer una determinación de un determinado clima de una región. Pero en definitiva la diferencia es que acá estamos hablando de un valor medio de las variables atmosféricas en periodos prolongados y cómo evolucionan habitualmente en un determinado lugar de la superficie terrestre. Esto en línea con la definición de climatología, que busca determinar de esta manera cómo se distribuyen los climas a lo largo del planeta. Contemplamos, cuando hablamos de clima, tanto de promedios, de desvíos, de extremos. O sea, no se analizan solo los promedios de la variable, sino cómo varían, qué grado de amplitud tienen por encima o debajo de su promedio. Algunos ejemplos de tiempo: temperatura actual de Villa María 11 grados, precipitaciones medias anuales en la localidad de Zavalla 950 milímetros, estamos hablando en promedio, precipitan 950 milímetros en esa localidad, hablamos de clima. Se pronostica para mañana en la región vientos fuertes de hasta 50 kilómetros por hora, o sea, puede ser algo presente o algo a corto plazo que se espera que vaya a pasar, pero sigue siendo una condición de tiempo. O sea, ¿cuáles son las condiciones de tiempo que se prevén para mañana? Vientos fuertes hasta 50 kilómetros por hora, temperatura máxima de X valor, mínima de X valor. Nuestra región es templada y húmeda. El día se presenta completamente nublado. Entonces, ya habiendo avanzado en esta parte, cuando ustedes a alguien le pregunten cómo está el clima hoy, lo primero que pueden responder, sin decir que se están equivocando con la pregunta, a lo mejor la persona sabe lo que está preguntando, pueden decirle está igual que ayer, igual que mañana, o incluso igual que el año que viene. Tenemos un clima templado húmedo para nuestra región. Bueno, vamos ahora a lo que es información meteorológica. El servicio meteorológico, así como otros
servicios meteorológicos a nivel global. Se abastece de información de diversas fuentes. Tenemos la más conocida, es la estación meteorológica en superficie. Esto que ven acá, que son radiosondas, son globos que se llenan con helio o con hidrógeno, que tienen poca densidad y tienen un dispositivo que, entre otras cosas, tiene datos de posición, se va midiendo presión, humedad relativa o temperatura, presión, humedad relativa, se van brindando a distintas capas de la atmósfera. A superficie se va brindando esa información. Así que hay estaciones a lo largo de todo el globo que van todos los días tirando un globo de estas características, un radiosondeo de la atmósfera. Después veremos otra imagen. Y bueno, de esa manera se obtiene un monitoreo permanente que es muy importante a los fines de los pronósticos, sobre todo de corto plazo. Tenemos el mismo radiosondeo en superficie, se puede hacer desde los océanos, con lo que se denomina marcos climáticos, que además de tener datos en superficie de las variables climáticas, también pueden enviar radiosondas a la atmósfera. Boyas oceánicas, ya sea fijas o a la deriva. Estaciones automáticas, que bueno, vienen mucho en auge debido al costo que implica el mantenimiento de una estación convencional. En general, siempre los problemas asociados a las automáticas es las diferencias en precisión de determinadas variables, pero bueno, esto se ha ajustado bastante, son muy costosas las que son bastante precisas, no obstante se tienen que homologar y chequear con el instrumental convencional y ver que funcionan bien y tienen que tener un mantenimiento regular, frecuente. Pero se está migrando muchas estaciones hacia este sistema. Bueno, después hay datos satelitales que permiten también sondear las tormentas, la nubosidad, el tipo de nubosidad, bueno, los mismos huracanes, etcétera. Se pueden visualizar con satélites. Tenemos imágenes de radares que también ven en tiempo real la evolución de una tormenta. Y lo que ven acá, los vuelos comerciales también, o sea, después vamos a ver un detalle, hay un convenio entre la Organización de Meteorología Mundial y muchas líneas aéreas, ya que hay un sondeo gratuito de la atmósfera prácticamente que se puede realizar, ya que los viajes se realizan con fines comerciales y no es costoso incorporar material de sensado de la atmósfera. Y además la misma aviación se ve favorecida porque esto permite mejorar los pronósticos y los pronósticos son muy importantes para la industria aeroportuaria. Así que, bueno, es algo que es importante. De hecho, durante la pandemia, que cayeron mucho los vuelos, porque se cancelaron un montón de vuelos, los pronósticos perdieron mucha precisión debido a este factor. Vamos a hacer un breve repaso de estadística. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo con 12 datos de una variable X, supóngase que es centímetros de medición de algún fenómeno biológico. Entonces, tenemos el concepto de primer cuartil, segundo cuartil o mediana, que es lo mismo, y tercer cuartil. Son básicamente tres valores que separan a la variable en cuartos, en 4 cuartos. Tenemos el primer cuarto de datos, el segundo cuarto de datos, el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Y en definitiva, los tres valores umbrales se denomina primer cuartil, mediana o segundo cuartil y tercer cuartil. Esto es muy útil. Para este ejemplo puntual, tenemos la mediana en 5,5 centímetros, tenemos un tercer cuartil en 7 centímetros y medio, un primer cuartil en 2 centímetros y medio, y luego los datos extremos, si bien estos que se llaman bigotes, y esto viene a ser la caja de un diagrama de cajas o diagrama boxplot. Estos bigotes a veces se grafican de otra manera, yo generalmente los identifico como valor extremo de la serie. En este caso el promedio, fíjense que está levemente por debajo de la mediana. O sea, no necesariamente coinciden. Y acá es una forma típica de por ahí de mostrar la información meteorológica o datos climáticos, porque ya tenemos una serie histórica. Fíjense que en rojo está la mediana mensual de lluvia acumulada para Río Cuarto.
y los datos de una determinada campaña, de 2018, noviembre de 2018 a noviembre de 2019. Y bueno, acá el único dato que podemos obtener de esta imagen es saber si fue mayor o menor a la mediana. Es el único dato que nos brinda. Llovió más que la mediana, llovió más que la mediana, llovió menos. No sabemos si este mes la caja de dispersión va desde acá hasta acá, es muy disperso, o tal vez lo único que sabemos es que acá está ubicada la línea media de la caja, lo que sería acá los 5,5 centímetros. La mitad de los datos de los años fue por arriba de ese valor, la mitad de los años de esta serie histórica estuvo por debajo de este valor. Y este año puntual está debajo de la mediana. Así que si bien esboza información, nos otorga información, es a mi entender un dato muy incompleto con respecto a lo que brinda un diagrama de cajas, donde podemos saber no solo si estamos arriba de la mediana, sino si estamos en el cuarto mayor de datos, en el cuarto de los datos, entre el cuarto de los datos de mayor precipitación, eh, si estamos, bueno, en este caso justo coincide con la mediana, si estamos por debajo del cuarto de datos del primer cuartil, es decir, estamos en el cuarto de datos de menor frecuencia, o si estamos dentro de la caja. Dentro de la caja estamos dentro del 50% de los datos más probables. ¿Por qué? Porque estamos dejando en el piso de la caja el cuarto más bajo afuera y en el techo de la caja deja el cuarto más alto afuera. La caja, o sea, entre techo y piso de la caja tenemos el 50% de los datos históricos. Así que esta información ustedes la pueden ver en el servicio. De hecho, en el aula tenemos un link hacia la parte del servicio meteorológico que muestra para cada estación cómo se comporta esta y otras variables en un diagrama de cajas a lo largo de la serie histórica. Otro ejemplo para Marcos Juárez con las temperaturas máximas. Fíjense, podemos ver, o sea, si solo tuviéramos la mediana, sabríamos que estamos arriba de la mediana. No sabríamos que marzo de 2023 fue un récord histórico. Entonces, bueno, son un montón de información que por ahí aporta este tipo de diagrama y que no lo vemos en un gráfico de barras donde solo muestra la mediana. Nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario sacamos un boletín, por un lado uno mensual y después uno más completo cuatrimestral, en el cual vemos con diagrama de cajas y, bueno, acá están las definiciones que yo les pasaba recién y vemos de manera decádica. Decádica es un término que van a ver con frecuencia en climatología, es periodos de 10 días, es decir, cada mes se reparten 3 decádicos. Enero tendrá el primer decádico del 1 al 10, el segundo decádico del 11 al 20, el tercer decádico del 21 al 31, en ese caso tiene 11 días. Por eso son periodos en promedio de 10 días, pero siempre los últimos días del mes. Para febrero suele tener 8 días. Este año que fue bisiesto tuvo 9 días. Y si no, si el mes tiene 30, serán 3 decádicos de 10. O si tiene 31, serán 2 de 10 y el último de 11 días. En este ejemplo es el número 1 indica el mes enero y el número romano 1 indica el primer decádico. Entonces, en este caso, para el 9 de septiembre, primer decádico, 9 de septiembre, segundo decádico, 9 de septiembre, tercer decádico. De esta manera permite ver con un poquito, ampliar un poco la lupa más allá del valor mensual y saber dentro de ese mes de septiembre cómo se comportó una variable como la temperatura mínima, que son los puntos azules, el promedio de ese decádico, y lo reflejamos o lo contrastamos contra una serie histórica. Podemos ver el primer decádico de septiembre fue un valor coincidente con la mediana, segundo decádico de septiembre estuvo por encima del tercer cuartil y lo mismo sucedió en el tercer decádico de septiembre, del 21 al 30 de septiembre. Luego estuvimos por debajo y así podemos analizar el comportamiento de una variable contrastado a su serie histórica de una manera bastante completa. Vamos a pasar a hablar un poco del tema instrumental y calidad de datos. Obviamente este es el típico pluviómetro que vemos en un establecimiento agropecuario, que difiere mucho de un instrumento oficial, donde tenemos, entre otras cosas, un aro biselado de bronce, que no se deforma, no lo afecta el sol, una chapa galvanizada, buscamos que no levante temperatura, por eso es blanco,
para que minimizar la evaporación, un embudo receptor y un colector o jarra colectora. Este es el pluviómetro tipo B, el que recomienda el servicio. Eso que se acumula en la jarra, luego se suministra, se trasvasa a una probeta que está graduada en función de este ancho de boca. Este diámetro de la boca es 160 milímetros, es de 16 centímetros. Esta probeta tiene mucho menos diámetro, con lo cual esto que se ve en milímetros son 50 milímetros de lo que recibió acá. Obviamente esta probeta tiene mucha mayor altura. ¿Qué permite esto? Estirar la escala y aumentar la precisión de la observación. Fíjense, por ejemplo, este pluviómetro se nota que además no solo de la calidad de la regla graduada, sino la inclinación que tiene. No sabemos si es 36, 34, bueno, son limitantes, no obstante no implica que no sean útiles, porque obviamente no, un productor no se va a estar comprando un pluviómetro tipo B. Pero bueno, saber sí que cuando analizamos y contrastamos datos podemos tener diferencias asociadas a la forma de medición. Por ejemplo, acá tenemos un instrumental de una estación del CREA en San Genaro, mensual, acumulada, serie histórica, versus las del Trébol. Yo separé y filtré todo lo que son menores a 10 milímetros. Y tenemos meses donde en San Genaro no llovió nada y una localidad cercana como el Trébol teníamos 2, 3, 4, 5, 6 milímetros mensuales, 8 milímetros, 10 milímetros mensuales. Es muy probablemente que, puede uno sospechar, ya que estos puntos no se dan en la horizontal, salvo un solo evento. Si bien la precipitación es muy variable, puede llover en una localidad y no en otra, que a lo largo de los 30 días tengamos muchos puntos acá, hace sospechar de que muchos de estos puntos probablemente haya llovido 1 o 2 milímetros en esta localidad y no haya sido registrado. Entonces no se lo considera. Y bueno, viendo un poco el tema instrumental, pasamos a preguntarnos muy frecuentemente por qué fallan los pronósticos. Les diría que en muchos casos fallan por faltante de datos. Fíjense, por ejemplo, todo lo que es acá, estos círculos son zonas radarizadas. Fíjense, Estados Unidos completamente radarizado. Sudamérica, tenemos, bueno, todo lo que es Brasil, en los distintos países de Sudamérica con gran faltante de zonas con datos de radar. Es decir, que cada uno de estos círculos es hasta dónde llega un determinado radar. Luego tenemos estos puntos que se ve acá, que son aeropuertos. Lo importante de los aeropuertos es que cada aeropuerto tiene una estación meteorológica y sus datos son suministrados y utilizados con fines pronósticos. Esto está a escala muy similar. Y fíjense la cantidad de aeropuertos en Estados Unidos versus la cantidad de aeropuertos en nuestra región. El problema también es que muchas veces con esta calidad de datos se arman pronósticos, hay páginas de pronósticos, que luego modelos hechos en base a esta frecuencia de datos se quieren aplicar a nuestra región, que son alimentados con los datos de nuestra región y obviamente la performance no va a ser la misma, ya que hay una gran faltante de datos, de densidad y de frecuencia. Bueno, esto es lo que les comentaba hoy del convenio entre la WMO, o Organización Meteorológica Mundial, y varias compañías aéreas, donde, bueno, tenemos un avión, reporta entre 3 a 7 minutos, una frecuencia de 3 a 7 minutos, reporta las variables en la ubicación donde se encuentra, con lo cual el gran mapa de zonas donde hay ese tipo de información es obviamente un insumo importante para el desarrollo de pronósticos. Zonas con más frecuencia de vuelos tendrán más frecuencia de datos. Zonas con menos frecuencia de vuelos tendrán menos frecuencia de datos. El tema de radiosondeo, fíjense, tenemos en Argentina, si no me equivoco, son 6 estaciones donde se hace radiosondeo, donde se eleva un radiosonda por día. Obviamente eso es un equipamiento caro, imagínense, todos los días hay que tirar un dispositivo y el globo con hidrógeno o helio. Entonces, bueno, es obviamente algo costoso. Pero bueno, la frecuencia y densidad de datos
de muestreo de la atmósfera es mucho más alta en el hemisferio norte. Esto es una estación de radiosondeo. Otra cuestión a tener en cuenta es la frecuencia, perdón, estas son la densidad de estaciones meteorológicas. Acá está pintado incluso con el momento en que se inauguraron. En nuestro país en general, la gran mayoría fueron de principios y mediados del siglo pasado, muchas han ido apareciendo después, más tarde a lo largo del siglo. Y bueno, tenemos zonas donde ya estamos hablando de 1800 en adelante, en 1850, 1860 en adelante. Así que bueno, tenemos un registro mucho más histórico en otras regiones. Acá lo que hace referencia es al sistema con el cual envían la información meteorológica, que siempre se trabajó hace mucho tiempo con este formato TAC, que es con códigos, y esto se está migrando a un sistema binario, esta es la sigla, eh, que permite el sistema binario es que no importa si el dato viene de una estación meteorológica, si viene de una boya oceánica, si viene de un avión, es un sistema de ceros y unos que permite compatibilizar toda esa información y bueno, se busca migrar hacia ese formato. Bueno, en Argentina en general todavía tenemos poco con sistema binario. En general, bueno, fíjense que son estaciones donde el 4, perdón, a nivel global tenemos pocos binarios. Hay algo que se está migrando a binario, pero en general están pocos. Eh, Después hay estaciones que están usando los dos sistemas. Después también tenemos la frecuencia. Una estación sinóptica para pronóstico mínimamente requiere 4 datos diarios. Esos datos son a las 0, 6, 12 y 18 de hora de Greenwich. Nosotros a eso le tenemos que restar 3, con lo cual nos queda ubicado a las 9 de la noche, sería el 0 Greenwich, a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Así que bueno, las estaciones sinópticas que se usan y que se requieren sí o sí para pronóstico, tenemos, bueno, algunas en el país. En otros países ya están tratando de aumentar esa frecuencia a 8 datos diarios y bueno, después hay de 24 datos diarios. Eso generalmente aeropuertos suelen tener ese dato, lo cual no implica que lo estén migrando o enviando a la base de datos para pronósticos. Acá tenemos representación de las boyas oceánicas. Fíjense en círculos, todo lo que son círculos es a la deriva. Y tenemos con datos de presión y sin datos de presión. Es la diferencia entre celestes y azules. Lo importante es si miran las que están fijas, ¿qué notan acá? Este recuadro. ¿A alguno le suena? ¿Qué sector será ese? Eso es el Pacífico ecuatorial. Y ahí, en la región más monitoreada del océano, hay boyas fijas ancladas y es donde se define el estado del fenómeno del Niño. Así que fíjense la importancia que se le da a escala global a esa región. Luego tenemos las costas, boyas digamos, ancladas en las costas, son los triángulos que se ven por aquí, en algunas lagunas, o sea que están dentro del continente, pero son lagunas. Y bueno, fíjense, toda la costa estadounidense está toda abollada, Europa también. Así que bueno, ese dato obviamente de nuestro hemisferio prácticamente no existe, salvo en la parte del Niño, bueno, y es un dato que obviamente se evalúa porque se considera pertinente a los fines de pronosticar a nivel global y ya lo veremos más adelante por qué se evalúa tanto esta región. Luego tenemos dónde se hace radiosondeo, acá están las 6 que son de Argentina. Y bueno, fíjense la densidad de sondeos de la atmósfera del hemisferio norte versus la frecuencia tan baja de sondeo del hemisferio sur. Entonces, bueno, cuando nos preguntamos por qué fallan los pronósticos, y bueno, buena parte de eso, de esa pregunta se responde con esta imagen. Bueno, luego del pantallazo que hicimos a datos
obtención de datos climáticos o meteorológicos, vamos a definir lo que son elementos atmosféricos. Vamos a ver en qué diapo estamos, a ver si venimos bien. Estamos 28, son 46. No sé si quieren hacer una pequeña pausa o seguimos un poco más. Bueno, si no me paran, seguimos. Bueno, perfecto. Definimos elementos atmosféricos como aquellas variables observables y medibles con las cuales caracterizamos el estado de la atmósfera. Son básicamente las variables del tiempo, que también pueden ser variables del clima si las hacemos a largo plazo y estudiamos cómo se comportan en promedio en un largo plazo. Radiación, temperatura, humedad, precipitación, nubosidad, bueno, son algunas de las más destacadas. Estas variables tienen una variabilidad espacial, por un lado, cómo se modifica el valor de la temperatura a lo largo del país, por ejemplo, es la variabilidad espacial. Algunas variables tienen mayor tasa de cambio con la distancia, con el espacio, que otras. En el caso de la precipitación tiene una alta variabilidad. Fíjense, podemos pasar desde 1800 en el noreste del país hasta valores menores a 300, menores a 200, en algunas zonas 50, fíjense, zona de la Puna. Así que, bueno, es una variable que cambia mucho con la distancia. De hecho, podemos ver a veces fenómenos de lluvia donde tenemos precipitación, una tormenta de alta, de una cantidad de 10, 15, 20 milímetros y capaz que estamos a 1000 metros y no hemos recibido nada. Es una de las variables con mayor variabilidad espacial. Con este mapa vamos a ver un poco el concepto de isolínea. Definimos a una isolínea como aquella línea imaginaria que une puntos de igual valor para una variable. Tenemos así las isotermas, las isoyetas o las isobaras para temperatura, precipitación y presión respectivamente. Este es un mapa de isoyetas, donde tenemos la precipitación anual del 61 al 90 como valor promedio. Pasamos luego también a ver el concepto de gradiente, que se puede ver perfectamente en este tipo de mapas. El gradiente no es solamente respecto a la variabilidad espacial, pero el concepto de gradiente es la tasa de cambio de una variable en función de otra. Uno de los gradientes más conocidos es la velocidad, tasa de cambio del desplazamiento en función del tiempo. La velocidad es un gradiente. En este caso es tasa de cambio de la precipitación anual en función de la distancia. A mayor distanciamiento entre las isolíneas, menor es el gradiente, es inversamente proporcional. Es decir, toda esta zona prácticamente no tiene gradiente, es todo igual. Entonces, dos líneas que tienen mismo tamaño, dos distancias iguales, supóngase que tengamos 150, 200 kilómetros, acá prácticamente el gradiente es casi cero, más si lo unimos de punta a punta se supondría cero dentro de esta isolínea, que es la misma. Y en este caso es un valor mucho más alto. ¿Eh? Tenemos la isoieta de 800 y acá estará la de, habría que ver si es la de 300, está acá. Así que tenemos 500 milímetros de diferencia entre cada extremo. En definitiva, si lo dividimos por los metros, podemos calcular milímetros de cambio de precipitación por cada kilómetro, con un sentido de aumento hacia el noreste. Además de la variabilidad espacial, tenemos una variabilidad temporal de las variables climáticas. Es cómo cambian, cómo se mueven alrededor de los promedios, cómo se comportan respecto al valor promedio. Se puede ver la variabilidad dentro de una misma estación, la variabilidad estacional, la variabilidad entre un año y otro o variabilidad interdecadal, o sea, entre décadas. Esta variabilidad puede verse a procesos internos que ocurren en el sistema climático o por alteraciones o modificaciones o forzamientos externos, que pueden ser naturales, por ejemplo, manchas solares, bueno, distintas cuestiones que son de origen natural o de origen antropogénico, o sea, el factor humano, que puede ser un forzante
se plantea externo como si el hombre estuviera externo al sistema climático, pero en definitiva, eso en función de cómo uno lo defina, podría considerarse un forzante interno porque hoy indudablemente el hombre es parte del sistema climático. Definimos entonces ya elementos del tiempo, como todas esas variables observables y medibles, y los vamos a diferenciar de los factores del clima. Definimos un factor del clima como algún hecho o circunstancia que alteran o modifican a los elementos del clima. No se puede decir que actúen en forma separada, sino que actúan de manera interrelacionada. Y vamos a clasificar esos factores que alteran el clima en astronómicos, movimiento de rotación terrestre, la traslación, la inclinación del eje terrestre, el hecho de que la Tierra sea esférica. Son todos factores astronómicos que hacen a la variabilidad climática o que alteran determinadas variables, que generan, por ejemplo, el hecho de que la Tierra sea esférica, que en la medida que nos vamos a los polos, como si pudieron ver el video que les pasé para que miren de las estaciones del año, como esa radiación en un plano que se va inclinando recibe cada vez menos radiación. Entonces, la esfericidad de la Tierra en ese caso actuaría como factor de la radiación. Hay factores geográficos, la latitud, mientras más hacia los polos vamos, habrá cambios en las distintas variables, la altura sobre el nivel del mar, cómo se dispone el relieve, qué vegetación o cobertura tenemos, la distancia al mar o continentalidad, las corrientes marinas. Bueno, son todos factores geográficos que también repercuten sobre las variables climáticas. La acción del hombre, obviamente, como mencionábamos, y los factores atmosféricos. Hay elementos del clima o del tiempo que actúan a su vez como factor. Es decir, la radiación, si bien es un elemento del tiempo, repercute o afecta a la temperatura. Entonces es un elemento que a su vez actúa como factor. Dentro de los elementos lo clasificamos como un elemento atmosférico. Vamos a ir viendo, desglosando algunos de ellos. El movimiento de rotación de la Tierra, como vemos, está inclinado el eje terrestre 23 grados y medio respecto a la perpendicular al plano de traslación. El plano de la eclíptica se denomina, que es esa casi circunferencia en que realiza la Tierra alrededor del Sol. Teóricamente en realidad es una elipse. El plano perpendicular, la línea imaginaria perpendicular a ese plano, si medimos la inclinación del eje terrestre respecto a esa perpendicular, tenemos un ángulo de 23 grados y medio. Gira en dirección al este y nos da como consecuencia este factor el hecho de la sucesión del día y la noche, que no ocurriría si no hubiera rotación terrestre. Es decir, el intervalo o el intercalado de amaneceres y atardeceres. Genera también desviaciones de los vientos, o sea, es un factor del viento también, porque esta rotación terrestre genera un modelo de circulación general de la atmósfera, que después veremos, que, entre otras cosas, hay una de las fuerzas que desvían los vientos, que es el efecto Coriolis, que hace que los vientos se desvíen a la izquierda en nuestro hemisferio y a la derecha en el hemisferio norte. El hecho de que la Tierra sea esférica genera lo que veíamos hoy. Los rayos solares llegan con valor cero, en este caso, en los polos, es decir, lo que veíamos hoy, el plano de la pintura, del retrato, no recibía nada de radiación cuando quedaba totalmente alineado a los rayos solares. Si fuera un cubo, la Tierra, recibiríamos, mientras reciben radiación acá, suponiéndose que no hay giro, recibirían todos los puntos la misma cantidad de radiación, independientemente de la latitud. Bueno, la Tierra es esférica y por ende sucede lo que vemos acá. 90 grados en este momento del año en el Ecuador, ya veremos bien cómo cambia ese ángulo a lo largo del año. 49 grados en esta latitud más baja y bueno, llega con 0 grados en los polos. Esta trae como consecuencia que los rayos solares llegan con distinta inclinación con la latitud. En definitiva, tenemos menos radiación con el aumento de la latitud. Bueno,
Bueno, acá podemos ver en distintas fechas nuestro equinoccio de primavera, nos acercamos al solsticio de verano, cómo cambia, lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene, pero bueno, cómo cambia la cantidad de radiación que se recibe. Fíjense que acá se ve el polo norte, por ejemplo. No me deja, vamos a ver, pero fíjense, o por ejemplo acá vamos a ver el polo sur, o el polo norte recibe cero luz a lo largo de las 24 horas, en ese momento en nuestro verano. Y en nuestro invierno, el polo norte, sería su verano, recibe 24 horas de luz. Lo vamos a ver en más detalle. Pero esta traslación alrededor del Sol, sumado a la inclinación del eje terrestre, genera como consecuencia las estaciones. Acá podemos ver fechas, ya vamos viendo algunos términos, como son los equinoccios, es decir, noche es igual que el día, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, donde tenemos que los rayos solares, en estos 21 de marzo o 21 de septiembre, los rayos solares inciden perpendicularmente en el ecuador. Y tenemos que, fíjense que llega la luz exactamente igual, en la mitad coincide con el eje terrestre y el polo norte estaría delimitando la zona oscura de la zona luminosa, igual que el polo sur. Todas las latitudes tienen 12 horas de luz. Por eso es el equinoccio, porque tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad en todo el planeta, en estas dos fechas. Cuando estamos en el solsticio de verano, 21 de diciembre, los rayos ya no llegan perpendiculares al ecuador, sino que llegan perpendiculares al trópico de Capricornio. Y esto genera, bien como veíamos en el video, que buena parte de esas 24 horas, en la medida que nos vamos al sur, transcurre con luminosidad. Y las horas de noche, las horas de nocturnidad son mucho menos. Fíjense que tenemos 13 horas 27 de luz en el trópico de Capricornio, 15 horas en los 45 grados, y ya a partir del casco polar sur, 66,5 grados, tenemos 24 horas de luz. Lo contrario sucede en nuestro solsticio de invierno, cuando el Sol incide perpendicularmente en el trópico de Cáncer. Este concepto de declinación, esta fórmula de valor de declinación que tiene 23,5 en esta fecha, es no más que el ángulo que forman los rayos solares con este plano del ecuador. Si medimos este ángulo acá que se ve acá, sería 23,5. En este caso sería exactamente igual, pero con sentido contrario, por eso se pone negativo, porque está debajo del ecuador, menos 23,5. Y ese ángulo es 0 en los equinoccios porque está alineado con el ecuador. Es decir, el plano del ecuador está alineado con el plano de traslación alrededor del Sol y por eso los rayos solares llegan de esa forma perpendicular al ecuador. Bueno, vamos a pasar al concepto de bucles de retroalimentación o feedback, bucles o ciclos de retroalimentación. Esto, si llegaron a ver el video que es también corto del planeta hipotético con margaritas negras y blancas, es una forma interesante de abarcar este concepto. En definitiva, hablamos de un bucle de retroalimentación cuando, iniciado un estímulo, desencadena una serie de cambios a lo largo del sistema climático que luego de varias interacciones vuelve a ese estímulo inicial. Si lo exacerba, si lo incrementa, si hace que siga en el mismo camino, ese bucle de retroalimentación es positivo. Por el contrario, si en lugar de estimularlo lo inhibe o hace que disminuya, ese bucle de retroalimentación es negativo. En general, terminan pesando más en el sistema climático, por suerte, los bucles de retroalimentación negativa. Si no, tendríamos disparadas determinadas variables que harían poco viable la vida en el planeta. Pero bueno, todos los positivos y negativos conviven en el sistema climático. Acá tenemos algunos ejemplos. Un cambio inicial que genera calentamiento global, o sea, un aumento de la temperatura como estímulo inicial, genera mayor evaporación, mayor vapor de agua. El vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más abundantes del planeta. O sea, el vapor de agua absorbe radiación infrarroja, radiación terrestre, y hace que se disminuya menos la temperatura terrestre.
Al haber más vapor de agua genera mayor calentamiento global, mayor efecto invernadero, por ende mayor temperatura. Mayor temperatura, mayor evaporación y ahí tenemos un bucle positivo. Este mismo bucle en realidad de aumento de temperatura y mayor vapor de agua se ve en buena parte inhibido por el hecho que a mayor vapor de agua tenemos mucha más nubosidad. Y ahí la mayor nubosidad actúa como menor llegada de radiación solar, por ende menor temperatura. Ese es un ejemplo de retroalimentación negativo. A un aumento de temperatura, aumenta el vapor de agua, aumenta la nubosidad, disminuye la radiación que llega a superficie, menor temperatura. Así que con un mismo efecto de mayor temperatura podemos mencionar dos bucles, uno positivo, que es este que tenemos acá, y uno negativo. Esta es una retroalimentación positiva. Otro ejemplo acá, que les mencionaba, de retroalimentación negativa. En ambos casos el estímulo inicial es el mismo. Las dos cosas ocurrirán en simultáneo. En general, bueno, para este ejemplo también, la nubosidad es muy determinante de cuánta radiación llega a la superficie. Entonces, si por algún motivo hay mucho aumento de temperatura, se genera mucho vapor de agua, va a haber una gran cobertura nubosa que va a hacer que a la superficie terrestre llegue menos. Entonces terminaría pesando más este factor. Bueno, la atmósfera, ahora sí para definir un poco, es donde habíamos comentado que es la masa de aire, donde hay partículas en suspensión, donde hay líquidos en suspensión, eh, todo eso que compone a la atmósfera, donde podemos ver las manifestaciones del tiempo y del clima. Tiene un rol muy importante para regular la temperatura de la Tierra. De hecho, la Luna, que no tiene atmósfera y que está prácticamente a la misma distancia del Sol, tiene valores de temperatura que hacen inviable la vida. Entonces, debemos en parte a la atmósfera la posibilidad de que exista eh, actividad biológica en el planeta Tierra. Está formada por gases, partículas sólidas que se denominan aerosoles y partículas líquidas en suspensión, todas atraídas por la fuerza de gravedad de la Tierra. Y bueno, ya veremos más adelante, pero el aire, al tener la propiedad de poder comprimirse, permite que los cambios de presión sean mucho más drásticos en superficie que en altura. Cada 1000 metros de superficie se pierde mucho más presión que en altura porque está comprimida hacia la superficie la masa de aire. La composición elemental de la atmósfera, una atmósfera seca, es decir, sin contabilizar lo que es el vapor de agua, está compuesta en un 78% por nitrógeno, en un 21% de oxígeno, y el resto, bueno, tenemos fundamentalmente argón dentro de ese casi 1% restante, dióxido de carbono, con estos valores porcentuales, que viene obviamente en aumento, y luego el resto son gases muy minoritarios. Tal vez, a pesar de ser tan minoritarios en masa o en volumen, el rol importante que tienen es que tienen un efecto invernadero muy importante, algunos de los que estamos marcando. El ozono está en rojo porque, bueno, si bien el ozono está más en la estratosfera, hay un ozono troposférico que se forma por actividad industrial que también tiene efecto invernadero. Bueno, como les comentaba, hay vapor de agua y hay aerosoles también. Estas son las distintas capas de la atmósfera en una clasificación que se basa fundamentalmente en el comportamiento de la temperatura. Una capa donde la temperatura baja, una capa donde la temperatura sube, baja y sube. Luego tenemos una más, que también hay aumento de temperatura, que a veces no se la menciona mucho en el esquema, que sería la exósfera. Pero bueno, la capa más importante donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos es la troposfera, que está entre 8 y 15 kilómetros. Esto cambia en función de la latitud. Tenemos a distintas latitudes mayores o menores valores de troposfera. Después lo vemos, está bien definido en la guía. Pero bueno, podemos hablar como es de 10 kilómetros como un valor estándar de espesor de la troposfera. No muestra acá en algunos casos, pero entre cada una de estas, como hay un quiebre en la temperatura, están las pausas, la estropopausa, estratopausa, mesopausa, que es donde se produce el quiebre en la temperatura. Venía disminuyendo, hay una zona de ascenso
que por cada kilómetro de ascenso la temperatura prácticamente no cambia y luego desciende, luego empieza a ascender. Nuestra troposfera tiene un perfil térmico promedio de 6,5 grados de descenso térmico por cada kilómetro. Es decir, bueno, ese es un perfil medio lineal que se plantea acá, de descenso de temperatura. Y este descenso lo vamos a ver en radiación, pero el motivo es que la atmósfera, la troposfera, aumenta su temperatura porque recibe radiación del cuerpo emisor que es la Tierra. Es decir, no absorbe prácticamente nada de la radiación solar, sino que absorbe radiación terrestre. Lo vamos a ver más en la próxima clase, pero eso es lo que justifica que a mayor cercanía a la superficie, mayor temperatura. Más lejos estamos de la superficie, menor es la temperatura. Lo contrario sucede en la estratosfera, fundamentalmente porque ahí sí tenemos lo que se llama como la capa de ozono, y el ozono absorbe sí radiación ultravioleta. Entonces eso hace que se invierta un poco el gradiente y mientras más cerca del Sol estamos, mayor es la temperatura en esta capa. Luego tenemos la mesósfera y por último la termósfera o ionosfera, que es donde se suelen ver los fenómenos de aurora boreal en las cercanías a los polos. Si se fijan, hasta los 90 kilómetros se cumplen las leyes de los gases ideales, la ecuación P por B igual a nRT. Bueno, esa difusión homogénea de todos los gases se da en esta homósfera de homogéneo. Quiere decir que 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, hasta esta altura tenemos que se cumple esa mezcla de gases. Arriba de ese espesor de 90 kilómetros, ya comenzamos en lo que sería la heterósfera, donde hay una estratificación molecular de distintas capas y ya no se cumplen las leyes de los gases ideales. Va todo bien, ¿no? Bueno, por las dudas me fijo. Bueno, ya terminando prácticamente, queda muy poquito de la parte teórica. Tenemos cómo varía la presión con la altura. Fíjense que al ser compresible, como les comentaba, en los primeros 5,5 kilómetros de altura tenemos el 50% de la presión y de la masa de atmósfera. La atmósfera que tiene más de 90, como digamos acá, 100, 120, incluso más kilómetros hasta la exósfera. En los primeros 5,5 kilómetros está el 50% de la masa. Y por eso fíjense, la presión pasa de 1000 milibares o 1000 hectopascales a 500. Vamos, recuerden que en superficie tenemos 1003 hectopascales como promedio. A 5500 metros ya tenemos la mitad de la presión. Es decir, que la tasa de cambio con la altura, o el gradiente de cambio de presión con la altura, es máximo en superficie, cada vez es menor. Es decir, ya estando, fíjense, a 18, 17 kilómetros de altura, tenemos ya el 90%. Y acá, por cada kilómetro que ascendemos, la presión ya cambia mucho menos. Acá, fíjense, en 5 kilómetros se fue a la mitad, hacemos 5 kilómetros más y estamos en 300, o sea, bajó, ya no bajó la mitad, bajó 200 milibares, y hacemos 5 kilómetros más y ya cada vez esa tasa de cambio es menor. Muy distinto a lo que sucede con el océano, con el agua, ya que al no ser compresible no se puede comprimir. En el caso del océano el cambio de presión es lineal, es decir, acá tenemos una exponencial decreciente, una función exponencial decreciente de baja de presión, y acá tenemos en el océano una función lineal. Aumentamos 10 metros, aumenta una atmósfera más, o sea, 1000 hectopascales más, 1003 hectopascales más. Tenemos 2 atmósferas. A 20 metros ya tenemos 3 atmósferas, tenemos 3000 y algo hectopascales. Y fíjense, bueno, la presión atmosférica obviamente siempre de la del aire es una atmósfera, y cada 10 metros tenemos una atmósfera más de presión. En el caso del agua, obviamente es mucho más densa el agua y no puede comprimirse, por eso que la función en el caso del agua es lineal. Si tuviéramos que graficar, supongamos que acá estamos en 0 metros. Bueno, acá lo corrí el eje, pero supongamos que acá están los 0 metros y tuviéramos que hacer cómo aumenta en esos primeros 10 metros, o en ese primer metro. Fíjense, en un metro serían 1100, ya subió 100 hectopascales.
porque cada metro de profundidad son prácticamente un décimo de atmósfera, un 0,1 atmósfera de presión. Entonces sería prácticamente una línea horizontal en el agua. Bueno, estos son todos los conceptos teóricos que vimos, que vamos a ver en la unidad 1. Vamos a hacer una pausa y después trataremos de ver un poco de la parte práctica. Dejo de grabar y así ya puedo subir el video al aula virtual. ¿Quedó alguna duda?